Continuamos con este seminario internacional, Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el panel número 3, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Tensiones y Desafíos. Me permito presentar a quienes integran este panel. Como moderador, funge el doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presento al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Presento al licenciado Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Doctor Víctor Abramovich, del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, Mercosur. Como moderador tiene el uso de la palabra el doctor Sergio García Ramírez. Por favor, doctor. Muchas gracias. Una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en una asistencia numerosa que pone de manifiesto no solamente el acierto y la hospitalidad de la Suprema Corte de Justicia de México y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino el creciente y justificado interés que en este país, el nuestro, existe a propósito de este tema eminente, los derechos humanos y la intervención jurisdiccional para el engrandecimiento y la aplicación de los derechos. El tiempo del que disponemos para la exposición de los distinguidos ponentes es muy breve y por lo tanto yo no debo hacer mayor uso de la palabra, que sería abuso, teniendo como tenemos la expectativa de escuchar tan doctas intervenciones. Voy en consecuencia a dar la palabra a los participantes en el orden en que figuran en el programa que he recibido. En primer término, el señor ministro don Luis María Aguilar Morales, integrante de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una larga experiencia también en el Consejo de la Judicatura, en la selección y formación de jueces y magistrados, tarea de enorme importancia que sobra ponderar. Doy la palabra, pues, para que sea el primer ponente en esta mesa, al señor ministro. Vamos a ocuparnos, van a ocuparse los ponentes de un tema extraordinariamente delicado y complejo, de un tema prácticamente de frontera, en el que aparecen a veces dilemas, en ocasiones falsos dilemas, entre seguridad y derechos humanos. Nuestra agenda dice seguridad ciudadana, no seguridad pública ni seguridad nacional. Tampoco dice, me gustaría que dijera, seguridad humana, pero lo que dice es lo que dice, seguridad ciudadana y derechos humanos. Tiene usted la palabra, señor ministro. Muchas gracias. Muy buenos días o tardes a todos los asistentes, bienvenidos. Gracias por el interés de participar en estas reuniones. La Suprema Corte, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, nos complace mucho el interés que tengan todos los que participan en este tipo de labores sobre los temas que se tratan aquí, sobre el creciente desarrollo, inclusive jurisprudencial, que se ha dado a los derechos humanos en México. Voy a tratar de cumplir con el tiempo que se nos ha establecido en respeto a mis compañeros, y porque el tema, como bien dice el doctor García Ramírez, es un tema complejo, muy interesante, que ofrece muchos retos para ejecutarlo en la realidad. Solo traigo aquí algunas notas que quiero compartir con ustedes y que espero que puedan hacer un planteamiento muy general sobre el tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Facultad de Investigación 1/2007, expuso diversos razonamientos dirigidos a demostrar que la paz constituye un derecho de síntesis, es decir, un derecho que se traduce en una condición indispensable
para el goce y disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana, por lo que necesariamente se vincula con la existencia de seguridad, orden social y con las condiciones necesarias y suficientes en el entorno que les permita a las personas cumplir con el objetivo de crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de las necesidades básicas y de supervivencia. Así, el derecho a la paz se exige como un presupuesto para que las personas puedan gozar del derecho constitucional al mínimo vital y que puedan disfrutar de los derechos y libertades fundamentales que les permitan una subsistencia digna, de modo que no se vean reducidas solo a su valor intrínseco como ser humano, sino que puedan contar con las condiciones materiales reales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo. En este contexto, en la sentencia que se dictó en el mencionado asunto, el 1 de 2007, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte sostuvo que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, estatuida con la finalidad de preservar las condiciones indispensables para hacer efectivo el derecho fundamental a la paz, lo que es acorde con lo dispuesto en la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para salvaguardar el orden y la paz pública es indispensable que se lleven a cabo tareas preventivas y correctivas, las cuales se encuentran implícitas en la función de seguridad. Así, en términos del artículo 21 constitucional, esta comprende no solo la prevención de los delitos, sino también la investigación y persecución para hacerla efectiva. Si los derechos humanos constituyen un límite al derecho penal y la imposición de sanciones administrativas, y si ambas disciplinas están dirigidas a preservar la paz pública, es decir, constituyen los instrumentos con los que cuenta el Estado para lograr la legítima y eficaz preservación de estos derechos. Entonces es claro que existe un estado de constante tensión entre las disciplinas penales, sancionatorias y los derechos humanos. En este sentido, el desafío es alcanzar un sano equilibrio entre los instrumentos y el uso que de ellos hace el Estado para lograr la paz social con el respecto a los derechos humanos, lo que necesariamente implica restringir o delimitar tanto unos como otros, pues habrá supuestos en los que el interés general deberá ponderarse sobre el particular y, sin embargo, existirán casos en los que aquel deba ceder ante el respeto de ejercicio de un determinado derecho humano. La cuestión inmediata que surge ante el desafío de encontrar el mencionado equilibrio entre los dos elementos en tensión es la siguiente: ¿quién o qué puede restringir el ejercicio de un derecho humano? En su caso, ¿en qué ordenamiento jurídico debe estar prevista esta restricción? Y a estas preguntas especialmente trascendentes resulta muy importante tomar en cuenta el nuevo marco constitucional que surgió a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, en la que se estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y se fijó el principio pro persona como directriz de la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos. Hace poco, en el mes de finales de agosto y principios de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte discutió el proyecto de resolución de la contradicción de tesis 293/2011, suscitada precisamente entre las salas de la propia Suprema Corte. Y uno de los temas que se debatió fue el relativo a si entre los derechos humanos establecidos en la Constitución y los de fuente internacional existe o no una relación de jerarquía, lo que necesariamente condujo a interpretar la parte final del artículo 1 constitucional, conforme al cual el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Aun cuando todavía no se realizan los engroses y se publican las jurisprudencias que emanaron de este asunto, uno de los criterios que se aprobó por mayoría de votos fue en el sentido de que el primer párrafo del artículo 1 constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son simultáneamente la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, y que esos derechos humanos constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional
conforme al cual deben analizarse la validez de las normas y actos de autoridad. Se sostuvo de manera expresa que cuando la Constitución estableciera una restricción al ejercicio de los derechos humanos, se debería estar a lo que indica la norma constitucional. En congruencia con ello, puede afirmarse que las restricciones a los derechos humanos, que son necesarias para que el Estado pueda preservar la paz y seguridad social, deben estar previstas ineludiblemente en la Constitución General. En ese contexto, una primera conclusión que podemos esbozar es la relativa a que las tensiones entre la seguridad y los derechos humanos deben encontrar solución a partir de los postulados constitucionales, pues si fuese en la ley y no en la Constitución, incluso podría hablarse de inconstitucionalidad de una norma. Esta conclusión se robustece si se tiene presente que toda restricción al ejercicio de un derecho humano, por su propia naturaleza, implica una reducción o delimitación a su libre ejercicio, lo que invariablemente conduciría al operador jurídico en aplicación al principio pro persona, a desplazar la norma legal para seleccionarla de fuente constitucional y, ante la omisión de esta, la internacional, que proteja en mayor medida el derecho humano de que se trate. Ahora bien, en la resolución que se dictó en la contradicción de tesis 293, se mencionó que la necesidad de atender a la Constitución cuando imponga una restricción al ejercicio de los derechos humanos no obedece a la existencia de una relación jerárquica entre la Constitución y los propios tratados, pues se consideró que el criterio de las fuentes es insatisfactorio para resolver ese problema, en tanto que el artículo 1 constitucional incorpora los derechos reconocidos en tratados internacionales a un catálogo constitucional de derechos humanos. Lo primero que debo decirles es que no es el caso someter a debate el reconocimiento de los derechos humanos que se expresan tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, ya sean considerados al mismo nivel o como un conjunto constitucional. Esto ya, como lo he mencionado, fue decidido y aprobado por la Suprema Corte. Lo que quiero aquí hacer énfasis es que entre los tratados internacionales y la Constitución General se actualiza una relación jurídica que debe resolverse en términos del artículo 1 y el 133 de la propia Constitución, de lo que deriva que las normas previstas en esta tienen una parcial fuerza jurídica activa o derogatoria sobre normas que en materia de derechos humanos prevén los referidos tratados, pues debe recordarse que el mencionado artículo 133 no fue reformado. Conviene recordar que el artículo 135 constitucional establece un órgano integrado por la conjunción del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados, y que es el único capaz de alterar y modificar la Constitución mediante adiciones y reformas, de manera que al ejercer una función constituyente se le ha denominado constituyente permanente. Cabe precisar que la integración de ese órgano se explica porque en nuestro sistema político constitucional impera el principio de representatividad, de manera que es el constituyente permanente el que puede recoger válida y legítimamente los intereses de una nación para plasmarlos en la ley fundamental. La restricción al ejercicio de los derechos por parte del constituyente permanente también encuentra justificación desde el punto de vista del derecho internacional. En efecto, los preceptos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos contienen un grado de indeterminación normativa necesaria, que es superior a la de los artículos constitucionales. Este mayor grado de indeterminación normativa, o si se quiere, estos pronunciamientos más abiertos o abstractos, se explican porque los tratados internacionales, por su propia naturaleza, deben redactarse de manera más general, es decir, en términos universales, dado que están dirigidos a diversos países con características históricas, jurídicas, políticas y sociales disímiles. Así, cada país que se adhiera a un tratado con independencia de su sistema jurídico debe ser capaz de comprender cabalmente sus disposiciones y estar en posibilidad real de aplicarlas a los casos concretos. El análisis de la Constitución General revela que el constituyente permanente estableció diversos límites al ejercicio de derechos humanos, reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales,
reconociéndolos inclusive, como ya se ha dicho en la Suprema Corte, como un bloque constitucional. Estos límites, como expliqué, atienden a las circunstancias particulares de nuestro país y en algunos casos están dirigidas a salvaguardar la paz social y la seguridad pública. Por otra parte, como medida constitucional también dirigida a preservar la seguridad pública y la paz social, se encuentra lo dispuesto en el artículo 123, por ejemplo, que limita algunas de los derechos de quienes pertenecen a las funciones del Ministerio Público o de la Policía. Ahí se establecen ciertas restricciones. En toda la Constitución pueden encontrarse diversas restricciones expresas o quizá implícitas a los derechos humanos. Esto no es extraño inclusive para la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 30 establece la posibilidad de que los derechos humanos encuentren restricciones siempre y cuando reúnan determinados requisitos. Esta decisión inclusive fue ya expresamente señalada por la Corte Interamericana en el caso de Jorge Castañeda Gutmann contra México, señalando que las restricciones a los derechos humanos, esto es, reconociendo que pueden darse, tienen que reunir algunos requisitos que establece el propio artículo 30 de la Convención, como es que estén en ley, una ley formal y materialmente constituida como tal, que deben establecerse en un sentido razonable de necesidad pública y que deben atender a los fines a los que se hayan propuesto en esas restricciones. De esta manera, es compatible perfectamente hablar de restricciones al sistema de derechos humanos que nuestra Constitución ya prevé en el artículo 1, inclusive con la Convención Americana en su artículo 30 y que ha aplicado en casos como el que les mencionaba de Jorge Castañeda. De esta manera, creo que es importante tomar en consideración que para lograr romper o mantener una tensión equilibrada entre los derechos humanos y la seguridad pública, es necesario que haya una interacción en la que se pueda lograr ceder en una parte para poder cumplir con fines públicos en la otra, siempre y cuando no se rompa la dignidad humana, se infrinja la condición humana y de alguna manera con ello también se afectara las bases estructurales del Estado que están construidas sobre la persona humana. Desde un punto de vista muy breve, que el tiempo nos acota, quise expresar algunas de estas ideas, señalando que la posibilidad de establecer una política de seguridad pública, de seguridad social, tendrá que ser en el sentido de encontrar la paz nacional, siempre en un equilibrio en el que se pondere la necesidad primera de respetar los derechos humanos y de encontrar en muchos casos la necesidad de, con un equilibrio justificado y razonable, limitar estos derechos en su ejercicio. Sin poder extenderme más en un tema que de por sí es muy extenso y complejo, les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su análisis sobre una cuestión particularmente compleja y delicada que forma parte de la deliberación y de las preocupaciones vigentes en México en torno a este género de cuestiones. Mil gracias. Y además, muchas gracias por su observancia del tiempo previsto para su intervención. Ustedes comprenderán que para el modesto moderador de una mesa resulta muy complicado decirle a un señor ministro de la Suprema Corte que su tiempo está a punto de concluir. Qué bueno que no fue necesario hacerlo así, porque muy moderado el señor ministro observó los tiempos previstos. Muchas gracias. Doy la palabra enseguida al señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, integrante también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrático, distinguido catedrático en diversas instituciones de educación superior y de investigación científica en nuestro país.
con una vinculación muy especial a la Escuela Libre de Derecho, un plantel respetable al que mucho apreciamos, y desde luego también a la Universidad Panamericana y a la Universidad Nacional Autónoma de México. El señor ministro ha estado muy cerca de los procesos de conformación de la nueva legislación de amparo. No debo dar mayores explicaciones, no requiere mayor presentación el señor ministro, y con gusto le ofrezco el uso de la palabra en la forma y conforme al reglamento que él conoce. Muchas gracias, don Sergio. Muy buenas tardes a todos ustedes. El tema de derechos humanos y seguridad es un tema sin duda de la mayor relevancia y que nos ocupa a los mexicanos en diversos ámbitos desde hace ya algunos años. Hay una ineludible tensión entre derechos humanos y seguridad. En este momento no tendríamos tiempo para distinguir diferentes acepciones de seguridad, pero es cierto que esta tensión ha llevado a muchos mexicanos, observadores, opinadores, a generar un falso debate entre seguridad y derechos humanos, como si los derechos humanos tuvieran que ser considerados un obstáculo para la obtención de la seguridad y como si los derechos humanos fueran disponibles por la autoridad para conseguir seguridad. Los derechos humanos son el centro de la ingeniería constitucional y no son disponibles para las autoridades. El reto de todo Estado democrático es ser eficaz con absoluto respeto a los derechos humanos. Esto, sin duda, requiere de las autoridades una serie de exigencias que conforman un gran reto en profesionalismo, en inteligencia, en instalaciones, etcétera. Pero el que sea complicado y difícil no justifica en modo alguno que se pretenda o se pudiera pretender pasar por alto el respeto indeclinable a los derechos humanos. Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su compromiso por defender los derechos humanos en esta materia, en la materia penal, y particularmente la primera sala en una serie de precedentes y de jurisprudencias que han venido conformando un nuevo paradigma del debido proceso en nuestro país. El debido proceso no es un tecnicismo, el debido proceso es lo único que justifica el poder punitivo del Estado. El Estado democrático tiene que ser eficaz, sin duda, pero tiene que hacerlo respetando los derechos humanos. Nada justifica la violación de los derechos humanos. La primera sala, como decía, ha venido desarrollando en tiempos recientes una muy rica doctrina constitucional sobre el debido proceso en materia penal. Voy a señalar de manera enunciativa y simplemente refiriendo a algunos aspectos muy breves algunos de estos criterios. Primero, la primera sala de la Corte ha desarrollado una jurisprudencia para proteger los derechos de los indígenas sujetos a un procedimiento y a un proceso penal, a efecto de darle plena validez y vigencia al derecho que establece el artículo 2 constitucional de que deben tener un traductor y un intérprete. La Suprema Corte ha entendido que los indígenas deben ser asesorados por una persona que no solo conozca la lengua indígena, sino que además conozca la cultura indígena, la cosmovisión indígena, porque el lenguaje, las lenguas indígenas normalmente son lenguas simbólicas, cargadas de un lenguaje que no es directo, sino de un contenido, de un simbolismo que no se puede comprender si no se entiende la cosmovisión de los pueblos indígenas.
En segundo lugar, la Corte ha venido insistiendo en la necesidad de proteger la asistencia consular a la que tiene derecho cualquier extranjero en nuestro país. Uno de los derechos que México más ha defendido en el extranjero es la asistencia consular de nuestros mexicanos que viven, radican o están por alguna situación en el extranjero. No tendríamos autoridad moral para exigir eso en otros países si en México no hacemos lo propio y respetamos de manera indeclinable el derecho a la asistencia consular de cualquier extranjero que se encuentre en nuestro país. En tercer lugar, también la Corte ha venido insistiendo en la necesidad de que se cumpla el mandato constitucional de poner de inmediato a disposición del Ministerio Público a las personas que son detenidas, salvo que la autoridad justifique suficientemente la imposibilidad de hacerlo. 4. La Sala ha venido desarrollando una doctrina muy interesante sobre el principio de presunción de inocencia. En sus 3 vertientes, como regla de tratamiento del imputado, es decir, que se le dé a la persona que está sometida a una investigación, a un procedimiento o a un proceso, un trato que no se asemeje al que se le da a una persona que ya ha sido encontrada culpable por un delito. Y yo celebro en este aspecto la nueva política de la Procuraduría General de la República de evitar la exhibición pública de aquellas personas que son detenidas como se hacía indebidamente en el pasado reciente. La segunda vertiente de la presunción de inocencia como regla probatoria, es decir, que todas aquellas pruebas que se ofrecen en el proceso penal tienen que cumplir los requisitos legales, deben satisfacer ciertos presupuestos para que sean consideradas válidas para de ahí derivar la culpabilidad de la persona sometida a un proceso. Y la tercera vertiente, como regla de juicio o estándar de prueba, es decir, que en el momento de juzgar y de valorar el juez tendrá que llegar a la conclusión, fuera de toda duda razonable, de la responsabilidad de la persona que está sometida a un proceso. Como quinto criterio, la Corte ha avanzado también en cambiar el criterio tradicional de la inviolabilidad del domicilio que se había integrado hasta hace poco con un concepto meramente civil. Hoy se pone el énfasis en la intimidad que requiere el domicilio y consecuentemente se asemejan al domicilio una serie de circunstancias y de lugares que originalmente o tradicionalmente no tenían esta característica. Y se ha establecido también como un elemento esencial la autorización del titular del domicilio para que pueda ingresar a él la autoridad. En sexto lugar, también hemos avanzado en criterios que protejan la inviolabilidad de comunicaciones privadas, ya se trate de medios electrónicos como correo electrónico o el correo o el teléfono celular, texto, audio, video, toda prueba que se obtenga sin los requisitos legales necesarios y que conlleve este contenido será considerada nula, no solo en materia penal, sino también en materia civil. Y esto desarrolla otro criterio, que es el que referiré en séptimo lugar, la invalidez de la prueba ilícita. Toda aquella prueba que es ofrecida, desahogada, recibida, violando la ley o la Constitución, es una prueba nula que no debe tener valor alguno en el proceso penal. Como octavo criterio, el que viene a resumir todo esto, que es el efecto corruptor, que es distinto a la prueba ilícita. La prueba ilícita tenemos una prueba que no fue obtenida adecuadamente y esta prueba se quita y ahí se acabó el problema. El efecto corruptor se da cuando en un determinado caso concurren una serie de circunstancias y de violaciones a los derechos humanos que hacen inviable, imposible que el juicio
pueda resistir el menor análisis desde el punto de vista constitucional y de adecuada defensa de la persona sometida a un proceso. Y en estos casos, la Corte ha sostenido que el efecto que deriva de una sentencia en la cual se constata que hay un efecto corruptor en el proceso es el amparo liso y llano, es decir, la libertad inmediata y absoluta de la persona. Pero también la primera sala se ha preocupado por los derechos de las víctimas. En el proceso penal tiene que haber un adecuado equilibrio entre los derechos de los inculpados y los derechos de las víctimas. Desde esta óptica, en la primera sala hemos aceptado incluso antes de la nueva ley de amparo, que ya lo dice expresamente, que las víctimas de delitos puedan promover amparo indirecto, amparo directo y apelación, que puedan ofrecer todas las pruebas en el proceso y algo que es muy importante, que puedan tener acceso a la averiguación previa. Y este precedente de acceso a la averiguación previa derivó precisamente de un amparo que tocó conocer a la primera sala relativo a la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la persona que dio lugar a este precedente de la Corte Interamericana y de la Corte Mexicana tan trascendente. Con estos simples ejemplos que he ahora mencionado, creo que nos podemos dar cuenta que efectivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un compromiso real, más allá del discurso, por los derechos humanos de todas las personas, y que el estándar de debido proceso se ha venido protegiendo como un mínimo que es necesario cumplir por todas las autoridades para que el uso del poder punitivo del Estado sea legítimo. Estoy convencido y reitero que persecución de los delitos eficaz y derechos humanos no son contradictorios, que querer contrastar derecho a la seguridad con debido proceso o con derechos humanos es un falso debate, y querer afirmar que si se establece la obligación de cumplir el debido proceso en un determinado procedimiento, esto implica necesariamente que se está desconociendo o violando los derechos de las víctimas. Me parece que esto no es así y que tenemos que lograr entre todos, la academia, los abogados, las autoridades, particularmente los jueces, un cambio cultural en la sociedad mexicana que nos lleve poco a poco a hacer que la gente entienda que el debido proceso y los derechos humanos son esencia de un Estado democrático. Y cuando la Corte, cuando un juez protege el derecho humano de alguien, está protegiendo el derecho humano de todos. Y sin derechos humanos no hay democracia, no hay paz, no hay concordia y no puede haber bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su documentada y esclarecedora intervención, que ciertamente ofrece testimonio del compromiso al que usted acaba de aludir por parte de la Suprema Corte de Justicia con el gran tema de los derechos humanos, con su debida protección, y que nos hace recordar la abolición de aquella antigua máxima de que el fin justifica los medios, su sustitución por un apotegma de nuevo cuño: solamente la legitimidad de los medios empleados legitiman el fin obtenido. Esto es lo que me aparece, a mi modo de ver, atrás de su disertación sobre el debido proceso, en la que usted ha puesto un merecido énfasis. Muchas gracias. Voy a ofrecer el uso de la palabra enseguida al señor doctor Víctor Abramovich. El doctor Abramovich, abogado argentino y por lo tanto hermano nuestro, somos ciudadanos de América, de nuestra América todos. Es un tratadista eminente en la materia de los derechos humanos. Aparte de ser un estudioso destacado, ha tenido un desempeño eficaz
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que fue vicepresidente. Fue en ese trabajo en que tuve el honor de conocerle y apreciar su gran desempeño. Actualmente es secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, entre otras actividades vinculadas con el tema que ahora nos interesa. Ofrezco la palabra pues al doctor Abramovich. Bueno, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Suprema Corte por la invitación, a la Corte Interamericana también por la invitación, y destacar la idea de que en este espacio de diálogo entre cortes y diálogo sobre jurisprudencia y sobre estándares legales se incorpore esta cuestión tan problemática, difícil, polémica, como es el tema de la seguridad ciudadana y los derechos humanos. El instituto que dirijo, que es un instituto creado por los gobiernos de Mercosur en el año 2010, apunta básicamente a pensar cómo ciertos principios, estándares, normas de derechos humanos pueden ser consideradas como parámetros para orientar políticas públicas estatales. Y en ese sentido creo que es importante lo que aquí se ha planteado en términos de cómo esos estándares de derechos humanos, tanto constitucionales como internacionales, orientan decisiones de los jueces, y los jueces son actores fundamentales en los debates de seguridad ciudadana, pero también funcionan como marco para las políticas. Entonces, luego de aceptar participar del panel y de arrepentirme un poco por lo difícil que es la cuestión, pensé que quizá lo mejor es describir algunos desarrollos del sistema interamericano sobre estos temas y pensar en qué medida esos desarrollos podrían orientar decisiones de los tribunales nacionales, pero también ser incorporados en los debates de política pública en materia de seguridad. En ese sentido, creo que dentro de la intervención del sistema interamericano, lo más amplio y completo sobre la temática de seguridad ciudadana y derechos humanos es un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, que precisamente lleva el nombre de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, y que de alguna manera intenta entrar en la discusión conceptual sobre qué entendemos por seguridad y esta relación de tensión o de contradicción que a veces puede plantearse entre seguridad y derechos. Algún punteo de cuestiones que se plantean en ese informe que creo que son interesantes para pensar políticas de seguridad y derechos humanos. Por un lado, el concepto de seguridad ciudadana como contrapuesto al concepto de seguridad pública, algo que planteaba don Sergio en su inicio. La idea de seguridad pública parte de dar prioridad al control de orden público y a la definición de la seguridad desde los propios intereses del Estado, mientras que la idea de seguridad ciudadana, como lo plantea la Comisión, apunta básicamente a la realización de los derechos y la ciudadanía. Y los derechos humanos no son límites a la seguridad, sino que son el objetivo de las políticas de seguridad. Y esto tiene algunas consecuencias concretas sobre cuáles son los temas prioritarios que se abordan desde la temática de la seguridad ciudadana, cuáles son las lógicas con las que funcionan las instituciones de seguridad y cómo se organizan los sistemas de seguridad. La Comisión Interamericana dice algo que es importante para pensarlo a nivel regional y yo creo que marca un poco las tensiones y las contradicciones que enfrentamos en los países del Mercosur y yo diría en varios países de América Latina. Este concepto de seguridad ciudadana requiere la creación de una institucionalidad pública que no siempre está presente en nuestros países. Y ahí hay algunas definiciones importantes a considerar. Un elemento central de esa institucionalidad pública es la idea del gobierno político de la seguridad, o sea, la existencia de áreas en el Estado con capacidad técnica política para conducir la problemática de la seguridad, para conducir las distintas agencias de seguridad y pensar la seguridad desde una perspectiva de política pública. Esto yo digo que es un tema de enorme tensión en la región, porque, y pienso en los países del Mercosur, estamos constantemente yendo y viniendo entre mayor gobierno político de la seguridad versus mayor autonomía de las agencias policiales y penitenciarias o agencias de inteligencia. Esto es una tensión permanente. En algunos momentos hay mayor decisión de generar gobierno político y en otras se vuelve a
el principio de autonomía, y esto es algo no del todo cerrado. Por eso me parece importante recuperar esta idea de gobierno político. ¿Cómo se logra un gobierno político de la seguridad? Bueno, no solo teniendo un ministerio de seguridad o una secretaría de seguridad, para que las autoridades políticas puedan gobernar el amplio campo de acciones, de instituciones que implica la seguridad pública. Tienen que contar con información, tienen que manejar conocimiento técnico, tienen que tener capacidad técnico-operativa. Y esto es muy difícil de construir a nivel de la institucionalidad democrática, y creo que si uno mira, es uno de los grandes déficits de construcción de institucionalidad democrática en nuestros países. Todavía los niveles de autonomía de las fuerzas policiales, de las fuerzas penitenciarias, de las agencias de inteligencia siguen siendo muy altos, y acá hay un problema de democracia. O sea, ¿qué controla el Estado democrático y qué no controla el Estado democrático? Creo que esto es un tema clave. La otra cuestión que define la Comisión y que me parece importante pensar, la seguridad ciudadana tiene que ser pensada como una política pública, como un campo de política pública. Y esto requiere oponerse a ciertas concepciones de la seguridad ciudadana que se definen, de la seguridad, que se definen en términos de guerra contra el delito, de combate, de militarización. O sea, lo opuesto a la política pública es la guerra. Donde hay guerra no hay política pública. Yo creo que esto es un elemento importante para pensar muchas de las lógicas con las que se abordan problemáticas de seguridad en la región. No es un debate teórico-conceptual, es un debate que tiene implicancias prácticas muy concretas. Por ejemplo, cuando pensamos la dinámica de la violencia y en particular la dinámica de la violencia estatal. En la lógica de la guerra, cuanto más fuerza se ejerce de un bando, el otro bando incorpora mayor fuerza, o sea, se contrarresta una fuerza con otra fuerza. Sin embargo, cuando uno piensa en las dinámicas de seguridad, el aumento de la violencia estatal tiende a generar mayor violencia criminal y mayor violencia social. En todo caso, la idea de la violencia es más la idea de un circuito, de un círculo, ¿no? Donde una violencia alimenta a la otra violencia, donde, pensado desde la perspectiva de la política pública, el objetivo de reducción de la violencia social y de la violencia criminal debería tener como un elemento central la reducción de la propia violencia que genera el Estado de sus propios aparatos estatales. Y esto muchas veces no se incorpora plenamente en la discusión sobre seguridad. Puede ser, digamos, muchas veces son términos que se utilizan, pero lo importante es cuando esos términos se transforman en la lógica con la cual se aborda la política. Y vuelvo sobre esta idea, si la seguridad ciudadana tiene que ser pensado desde la perspectiva de la política pública, nada más contrario a la política pública que la idea de la guerra contra el delito, el combate contra la droga, etcétera, etcétera. O sea que ahí son conceptos no inocuos en términos de sus consecuencias prácticas. La otra consecuencia de la idea de la guerra es la idea de la militarización, y esto también genera consecuencias muy concretas. Y no estoy hablando solo de la incorporación de Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, porque esto es un tema, la Comisión plantea como desaconsejable la incorporación de Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interior, precisamente porque la lógica con la que funcionan las Fuerzas Armadas es la lógica de la guerra y no la lógica de la política pública. Pero cada realidad es distinta, cada país es distinto, hay situaciones que no pueden ser comparables, sobre todo entre países que tienen contextos de criminalidad organizada y de violencia muy diferentes. Pero yo creo que el debate sobre militarización no se limita a la incorporación de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, sino a la lógica con la que funcionan en nuestros países las agencias policiales penitenciarias. La Comisión en su informe plantea la necesidad de avanzar en democratización, profesionalización y cambio de la lógica militarizada de las fuerzas policiales y penitenciarias. El otro día un director de un servicio penitenciario de un país del Mercosur me decía que cuando había asumido por primera vez la dirección del servicio penitenciario había tenido una primera actividad con las fuerzas penitenciarias en un lugar que era una plaza de armas que tenía un tanque. Entonces él dijo, ¿por qué un servicio penitenciario tiene una plaza de armas con un tanque? ¿Cuál es la lógica de construcción de la identidad institucional con la que funciona ese servicio penitenciario? Yo creo que así como
ha habido un proceso de enorme y de fuerte autonomía de las fuerzas policiales y penitenciarias en nuestros países. El otro gran déficit de construcción de institucionalidad democrática es que no hemos logrado revertir plenamente una idea muy afianzada de las policías y los servicios penitenciarios como fuerzas militares y no como fuerzas democráticas, profesionales y que funcionan con una lógica de servicio público civil. Y creo que este es un tema clave y ahí vienen las discusiones, ¿por qué esas reformas no se hicieron? ¿Cuáles son las condiciones políticas que facilitan esos procesos de reforma? En muchos de los análisis que se hacen sobre procesos o intentos de reforma policial o penitenciaria en los países de la región, se advierte, digamos, los dilemas de sustentabilidad de esos procesos de reforma. Son procesos que generan mucha resistencia, que pueden generar mucho costo político en el corto plazo. Las demandas de seguridad sobre los gobiernos son demandas de eficacia en el corto plazo, y los réditos de las transformaciones se dan de largo aliento. Entonces, nunca hay una coyuntura política adecuada para meter el diente, el bisturí y hacer reformas estructurales en seguridad. Y paradójicamente, en muchos de nuestros países, e incluso los que integramos en el Mercosur, muchas veces las políticas de seguridad parecen más políticas de gestión, de escándalos, de grandes situaciones coyunturales, donde la negociación con las agencias policiales, la comunicación predomina sobre la reforma profunda y estructural. Y ahí no estamos hablando solo de seguridad y derechos humanos, estamos hablando también de funcionamiento de los sistemas democráticos. Para concluir, yo diría, el sistema interamericano ha dicho cosas importantes sobre esta temática, pensando en cómo la Convención Americana, los tratados de derechos humanos pueden generar límites a la acción estatal violenta, límites a la violencia estatal, pero al mismo tiempo también pueden funcionar como marco orientador de ciertas políticas de seguridad. No da tiempo para desarrollar mucho estas cuestiones, pero simplemente un punteo de temas que han sido tocados en el sistema y que creo que merecen una especial consideración. El sistema interamericano, sobre todo la Corte Interamericana, pero también la Comisión, ha fijado límites a las facultades de detención policial. Cuándo la policía puede detener personas, cuándo puede detener personas masivamente. Hay estándares importantes ahí que deberían ser considerados. Ha también fijado límites a la criminalización de la protesta social y al uso de la fuerza en el ámbito de la protesta social, e incluso planteando algunas recomendaciones en casos, y el propio informe de la Comisión, muy concretas sobre cómo los estados pueden organizar operativos de control de orden público con un uso razonable y proporcionado de la fuerza pública. Es un gran tema en todos los países de la región. También ha puesto límites al uso abusivo de la prisión preventiva, señalando que la prisión preventiva sirve solo como medida cautelar en caso de riesgo procesal. Gran tema, en los países del Mercosur un número importante de presos está sin condena y casi todos los países tienen altos índices de hacinamiento y superpoblación carcelaria. También ha establecido reglas sobre condiciones de detención y cuestiones vinculadas con la prevención y sanción de la tortura en los ámbitos de encierro. Recientemente ha planteado la necesidad de políticas penales diferenciadas para menores de edad, prohibiendo la extensión de la imputación penal y aplicación del régimen penal de adultos a menores de edad, en un caso sobre prisión perpetua a menores en la Argentina. Gran tema, porque esta es otra discusión, la extensión de los sistemas penales de mayores a personas menores de edad. Y también ha puesto límites, y esto lo señalaba el ministro de la Corte, a la aplicación de tribunales penales militares en cuestiones que pueden afectar de manera directa o indirecta el respeto de derechos humanos. Y en algún sentido también ha impuesto deberes de investigación penal frente a crímenes cometidos desde el aparato estatal, la obligación de actuar con debida diligencia en la investigación de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y el planteo central de impedir patrones o contextos de impunidad. Yo creo que estos son elementos centrales para las discusiones que se dan en el ámbito judicial, porque también ese ámbito judicial es central en las estrategias de seguridad ciudadana. Y para terminar, yo creo que la agenda del sistema no ha sido solo una agenda de límites. El sistema también ha
puesto obligaciones positivas sobre los estados, cosas que los estados tienen que hacer para garantizar seguridad. Y ha vinculado de manera muy clara ciertas cuestiones de violencia con problemas de desigualdad y sobre todo de desigualdad estructural. Ha entrado en la cuestión de los patrones de discriminación, de exclusión social, como eso es una combinación de ejercicio de derechos sociales pero también de violencia. E ha impuesto a los estados en el ámbito del sistema interamericano obligaciones de prevención y de actuación con debida diligencia frente a ciertos patrones de violencia que pueden afectar a sectores sociales de la población. Por ejemplo, en materia de violencia de género, en materia de violencia sobre pueblos indígenas, sectores campesinos, violencia con sesgo racial, violencia sobre minorías sexuales. Y esto implica el deber del Estado de tener políticas de prevención que apunten a ciertas situaciones de violencia particular, el deber del Estado de generar información y monitoreo de ciertas situaciones sociales y de evitar patrones de impunidad, porque estas son formas de violencia que van acompañadas de patrones de impunidad que reproducen esos circuitos de violencia. Entonces, con eso termino. Creo que es importante pensar en cómo esos estándares jurídicos internacionales pueden ayudarnos a pensar conceptos, qué entendemos por seguridad, qué entendemos por seguridad ciudadana, contraponer esta idea de seguridad ciudadana a la noción de seguridad pública. Y no son debates conceptuales, pero hay detrás modelos de intervención estatal y estos modelos, digamos, tienen consecuencias prácticas muy concretas sobre la vida, la integridad física y la libertad de las personas, de manera que creo que es un debate abierto en toda la región. Muchas gracias. Gracias, doctor Abramovich, por haber hecho esta revisión tan amplia y al mismo tiempo tan apretada de grandes temas que nos conciernen y que estamos viviendo en muchos países de la región y ciertamente en México. Su observación acerca de que los derechos humanos no son límites, sino objetivo para la seguridad ciudadana es una reflexión que podría figurar como epígrafe de muchos trabajos. Ya la utilizaré yo como epígrafe en algún trabajo mío. También su reflexión acerca de esta antinomia entre guerra y política a la hora de abordar los temas de la seguridad nos resulta particularmente interesante y ciertamente muy inquietante en las actuales circunstancias de nuestros países, particularmente de mi país. Muchas gracias. Voy a dar enseguida la palabra al señor doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez, integrante también de esta mesa, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. El doctor Guerrero Gutiérrez, cuyas reflexiones contribuirán a ampliar el paisaje que contempla este coloquio, es administrador público por el Colegio de México, maestro en políticas por la Universidad de Chicago y ha sido además asesor en cuestiones de seguridad en varias instancias en México, la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y la Cámara de Diputados. Actualmente es consultor independiente. Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor García Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para mí es un honor estar participando en esta mesa. Lo hago en mi calidad de consultor de política pública. Yo no soy abogado, de manera que mi voz y mis opiniones, digamos, se ubican como las de un observador, como las de un practicante y asesor en temas de política pública que busca, asesorando a alcaldes, algunos gobernadores, ver cómo podemos reducir las tasas delictivas en algunas zonas del país. Traje algunas láminas, quizás podríamos proyectarlas rápidamente. Esta es una presentación larga, pero dado el tiempo tan acotado que tenemos, solo las voy a utilizar algunas láminas para ilustrar el problema que tenemos ahorita de violencia en México y después voy a dar una opinión de dónde encuentro tensiones entre la ley y, digamos, y la estrategia de seguridad. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Adelante. Siguiente.
Siguiente. Ok, siguiente. Vamos, aquí los quiero ilustrar rápidamente de cómo en México durante los últimos años se han ido dividiendo los cárteles. Teníamos en 2007 6 cárteles, la siguiente. Siguiente. Aumentó a 8 por una división del cártel mayor en México, el cártel de Sinaloa en 2008, adelante. Después nos fuimos a 10, adelante. 11 en 2010, adelante. Y aquí llegamos a un máximo de 16 cárteles. El cártel me refiero a una organización criminal que por lo menos tiene presencia en 4 entidades del país. Adelante. Después hubo una disminución a 11, adelante. Y ahorita tenemos registrados 9 organizaciones criminales de tamaño cártel, digamos. Adelante. Adelante. Solamente ahorita voy a hacer una parte descriptiva para que vean cómo se dividieron los cárteles y cómo se nos dispersó la violencia. Si vemos cómo ha evolucionado la dispersión de la violencia en el país, tomando como un indicador muy sencillo de por lo menos una ejecución mensual en un municipio del país, o sea, 12 al año por lo menos, vemos que en 2007 en 52 municipios registraban por lo menos una ejecución mensual, donde en estos 52 municipios vive el 26% de la población. Adelante. De ahí se nos fue a 85 el registro, 85 municipios con por lo menos una ejecución mensual. Adelante. De ahí pasamos a 132 municipios con 37% de la población. Adelante. De ahí ya pasamos casi a 200, donde vive el 44% de la población. Aquí estoy hablando estrictamente no de homicidios dolosos, sino de homicidios vinculados con crimen organizado, que tienen un modo de operación especial y que pueden registrarse con base en fuentes abiertas, diarios, etc. Adelante. 208 municipios con por lo menos una ejecución mensual, donde vive el 50% de la población del país. Adelante. Y el año pasado registré este dato para 178 municipios donde vive el 47% de la población. Adelante. Yo creo que ya es suficiente, podríamos ya apagar la presentación. Yo quería ilustrar, digamos, el problema que tenemos de violencia, cómo ha evolucionado el problema de la división de los cárteles, de la dispersión de la violencia. Y yo, en mi análisis empírico, he encontrado una variable muy bien sustentada con datos de por qué esto se comportó así, por qué se dividieron las organizaciones y por qué se dispersó la violencia. Y básicamente, esa variable central que yo he encontrado es la política de arrestos del gobierno federal durante los últimos años. Este argumento es un argumento que ha causado mucha polémica. Básicamente lo que yo he mostrado es que en el sexenio pasado se alcanzó un récord en arrestos de alto nivel de organizaciones criminales, en contraste con las administraciones de Zedillo o de Vicente Fox. En la administración del presidente Calderón se alcanzó, más o menos fueron como 20 arrestos de alto nivel. Estos arrestos lo que causaron fue una rotación muy frecuente en las cúpulas de las organizaciones criminales, que terminó por causar la deserción de los mandos medios de estas organizaciones para fundar nuevas células delictivas mafiosas, muchas de ellas dedicadas a la extorsión, en muchos municipios del país donde antes no había presencia criminal. Cuando uno dialoga de este tema con un jurista, él lo que argumenta es básicamente que el Estado debe cumplir con su obligación, con el principio de legalidad, que es lo que expresamente le dice la ley, y que es arrestar a un capo cuando se tiene información sobre dónde está este sujeto, dónde está ubicado, etc.
Y aquí es donde entra, digamos, la tensión con una política de estrategia de seguridad. En México, al parecer, el principio de legalidad, por lo que pude leer de algunos juristas mexicanos, nos viene de una herencia de tradición intelectual francesa, que es distinta a otra tradición alemana, donde el principio de legalidad se interpreta más bien como que la administración, este es el lenguaje que se utilizaba en el siglo XIX, está delimitada por la ley, pero no tiene forzosamente que hacer únicamente lo que la ley expresa. En la tradición francesa, digamos, el grado de discrecionalidad de la autoridad es mucho menor y se expresa el principio de legalidad como que la autoridad debe realizar únicamente lo que la ley expresa. Y entonces, cuando encontramos este principio, digamos, se puede volver en un gran obstáculo, en mi opinión, no una ley particular ni una norma particular, sino el principio y esta interpretación de que solamente debe la autoridad hacer lo que la ley expresa y básicamente se elimina la discrecionalidad, por ejemplo, de los ministerios públicos o de los policías, que como ustedes saben, son quienes operan las estrategias de seguridad. Y una estrategia, digamos, por definición, debe tener un ámbito de discrecionalidad, es decir, nunca sabemos las situaciones específicas a las que se enfrentará la policía o el Ministerio Público, y ellos, dada la circunstancia, actuarán discrecionalmente, armando la estrategia que mejor consideren para cumplir con la disuasión criminal. ¿Qué quiere decir esto de la disuasión? Quiere decir que el gobierno debe pensar en cómo va a modificar el comportamiento criminal, más que eliminar o suprimir una organización criminal. Ustedes deben de estar conscientes que con el problema que tenemos en México actualmente, con su, digamos, masiva presencia y su complejidad, en México no aspiramos ahorita, ni en sueños, a suprimir a las organizaciones criminales. A lo que sí podemos aspirar en México es a modificar su comportamiento para que se vuelvan menos dañinas, menos violentas. Y ese cambio de comportamiento criminal solo puede venir, en mi opinión, de una buena estrategia de seguridad pública. Y esas buenas estrategias necesitan también, forzosamente, de ámbitos de discrecionalidad de la autoridad policial o del Ministerio Público. En caso de otros países, el problema de la violencia ha logrado contenerse o disminuirse en base, por ejemplo, a políticas de diálogo, de advertencias y de represalias contra las organizaciones criminales más violentas. De manera que lo que hace el gobierno es advertirle a una organización criminal, digamos, que está aumentando sus niveles de extorsión o de homicidio o de secuestro en una zona, que si no cambia su comportamiento y disminuye ese, digamos, daño que está causando a las personas que viven en un municipio, el gobierno va a, digamos, aplicar de manera focalizada y contundente un patrullaje más intenso, una política de capturas sistemáticas a la organización criminal que está extorsionando, matando o secuestrando. Y ese tipo de política focalizada y selectiva contra las organizaciones criminales más violentas, más dañinas, es justamente la que ha logrado en varias partes del mundo disminuir los índices delictivos, la incidencia delictiva de varias organizaciones criminales. De manera que lo que yo pongo en la mesa es esta tensión que tenemos entre, por ejemplo, una política de arrestos indiscriminada que nos trae este problema de fragmentación y de dispersión de la violencia, y una política selectiva de arrestos contra grandes organizaciones criminales que, digamos, obedezca criterios de daño, en donde
la fuerza y la capacidad de las autoridades se concentre en aquellas organizaciones más perjudiciales, más dañinas. Creo que esa es la única manera que ha mostrado ser eficaz en los últimos años para contener y eventualmente disminuir el daño que causan organizaciones criminales. Y desafortunadamente me parece que ese tipo de política riñe o está en conflicto, en tensión permanente, con la manera como se interpreta o se aplica el principio de legalidad en México. Eso sería todo. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Guerrero Gutiérrez, por habernos recordado una serie de datos muy inquietantes de nuestra realidad y por haber aportado a nuestra reflexión una sugerencia estratégica, un cómo hacer las cosas en su concepto, que seguramente será discutible y discutido, pero muy útil para nuestra propia reflexión. Le aprecio mucho su intervención. Y procederé a ofrecer el uso de la palabra para el cierre de las exposiciones de los señores panelistas al señor licenciado Ricardo García Cervantes, a quien también saludo por su participación en esta mesa. El licenciado García Cervantes es actualmente subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Ha sido subsecretario de Gobernación en otra etapa y también se ha desempeñado con gran dignidad como diputado federal y senador de la República. Yo agregaría que tiene cercanía, está al tanto de los quehaceres de la Corte Interamericana de una manera muy singular por haber sido embajador de México en Costa Rica y en esa misión haber tenido trato con la Corte y conocimiento de sus actividades. Seguramente va a ser para nosotros muy útil escuchar el punto de vista de quien es el subprocurador, nada menos que de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Señor licenciado, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy querido maestro y amigo doctor don Sergio García Ramírez. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo que empezar por agradecer la oportunidad de participar en este diálogo con ustedes sobre el tema propuesto, que es Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Tensiones y Desafíos. Me honra hacerlo a nombre de la Procuraduría General de la República y con la representación de su titular, don Jesús Murillo Caram. Las siguientes reflexiones, soy honesto con ustedes, quieren apuntar hacia la reivindicación de la nobleza de un ministerio fundamental para una república y para una vida democrática, el Ministerio Público. Su nobleza debe expresarse en mérito de la confianza que se gane de la ciudadanía. Hay que reivindicar esa nobleza. En la construcción del Estado de Derecho se atiende a un conjunto de valores jerarquizados que están alineados o deberían estarlo a las preocupaciones y necesidades de los integrantes de una sociedad determinada en un lugar determinado. De esta forma, más que existir tensiones entre los derechos humanos y la seguridad ciudadana, se trata de valores absolutamente complementarios. Lo que genera tensiones y desafíos es el abuso de la ley o el exceso en su aplicación. También la ausencia de aplicación de la ley. Esto produce un desajuste en el equilibrio requerido, dado que la optimización del cumplimiento de la ley radica en que ésta se haya elaborado haciendo justamente el balance de valores y derechos en juego. Hoy el tema que nos reúne es un tema de actualidad en el mundo. Para abordarlo recurriré a un ejemplo actual en México y seguro en otras partes de nuestra América, en el que se nos requiere la llamada ponderación de derechos.
consiste en la disyuntiva jurídica de una sociedad que defiende la capacidad de manifestación de sus ideas frente a otra parte de la misma sociedad que reclama sus derechos a la libertad de tránsito, a la integridad personal, a la integridad de sus bienes. Pareciera darse el conflicto que genera la tensión, pero un análisis cuidadoso de las respuestas de la autoridad a este tipo de conflictos nos sitúa en la posibilidad de determinar si es la preeminencia de un derecho sobre el otro o bien si el acomodo de ambos es el que genera la respuesta más adecuada de la autoridad. La autoridad que tiene la facultad y obligación del uso de la fuerza legítima del Estado no tiene por ello patente de corso para ejercerla a discreción, sin encuadrarla en el resto del marco jurídico que regula al Estado. Ello en el entendido de que la razón esencial de esta facultad se sustenta en la protección de derechos, nunca en la violación de derecho alguno. Ahora bien, no se puede ser ingenuo y pensar que es cosa fácil saber qué es la justicia, del lado de quién está o cómo se aplica. El concepto de justicia no es fácil de determinar. Así, la protección de la seguridad de las personas debe lograrse respetando los derechos humanos de todo individuo involucrado, incluyendo a los que hayan sido señalados como responsables de la comisión de un delito. Aquí radica la complejidad en el balance que deben realizar las instituciones de seguridad pública ligadas a la Procuración de Justicia, esta última en su papel primario, por lo menos aquí en México, de órgano que actúa en representación de la sociedad para la persecución de los delitos en tanto que es la sociedad la ofendida. No debe haber conflicto. La regla, la medida, la decisión está en la Constitución, salvo que se insista en cuestionar la supremacía constitucional en el encuadre normativo de un Estado democrático de derecho. Hay quien pretende generar tensión entre la supremacía constitucional y el bloque de convencionalidad. La verdad es que el reconocimiento de la supremacía constitucional implica que el bloque de constitucionalidad incluye a los tratados y convenciones de los que México es parte y la propia Constitución establece las reglas de interpretación y aplicación de los mismos. La supremacía constitucional que reconoce el bloque de convencionalidad plantea varias responsabilidades a atender. La del órgano encargado de hacer las leyes, en función de leer correctamente la esencia de la convivencia social, origen y propósito esencial de la Constitución y de los tratados y convenciones. La de los órganos de seguridad y procuración, de aplicar en los términos actuales de nuestra recién modificada Constitución la preeminencia de las normas rectoras de protección de los derechos humanos en razón de la jerarquía del valor protegido por cada derecho. En este punto es crucial entender de manera adecuada la aplicación del criterio de racionalidad, que no puede ser otro que el más justo. Una de las afirmaciones que sugieren las reflexiones anteriores requiere de un sustento que no tiene que ver con la construcción normativa del Estado, sino con valores distintos, cuya existencia o inexistencia determina la calidad de un pacto generador del Estado. La conciencia plena de los funcionarios y actores en los temas de seguridad pública y procuración e impartición de justicia, del correcto ejercicio de su función, de la razón de este ejercicio y de esta función, y de su papel en el mantenimiento del tejido social consolidado por estas normas, es tan crucial como la generalidad de la conciencia ciudadana
en que el respeto a la norma es imprescindible condición de entendimiento social. El rompimiento de una norma en perjuicio de otro implica necesariamente la posibilidad en todos de ser el otro. Es, en consecuencia, la cultura de aceptación de las reglas generales, la certeza de actuación de los órganos del Estado y la mentalidad de respeto del ciudadano al derecho del otro, lo que puede generar el lubricante que permita la vida en común, armónica y solidaria. En definitiva, la confianza. Este es el nuevo paradigma. Uno de los desafíos más importantes y que genera tensiones para la impartición de justicia tiene que ver con un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho: la presunción de inocencia. Este debe ser un valor que se instaure de manera permanente en la mentalidad de quien legisla, de quien se encarga de la vigilancia y la seguridad, de quien procura justicia y, sin duda, de quien juzga. Pero no solo. Es crucial que el concepto permee en la propia sociedad y en sus mecanismos de comunicación, que preservando la libertad plena de estos, la autorregulación ética y el respeto a la verdad se dé como parte de la propia cultura generalizada en un Estado que se precie de ser un Estado sustentado en el derecho. La justicia se sustenta en la verdad. Procurar justicia es buscarla. Esta se encontrará solo despojándose de prejuicios y estereotipos, sustentando su búsqueda en un trabajo técnico, racional y objetivo, y si me apuran, transparente. Pero tampoco esto es suficiente. El encargado de procurar justicia, desde la policía, la procuraduría o el Poder Judicial, desde el que acusa hasta el que juzga, debe estar investido de una característica sustancial al éxito de su función. Debe tener vocación. Buscar la verdad y la justicia debe ser una pasión y una exigencia general, no solo de la sociedad, ni solo de la autoridad. Es obvio, podrán cometerse errores en una tarea tan complicada y difícil, pero no se puede admitir el dolo o la parcialidad. Lo complicado del reto no justifica la claudicación o el abandono de la función primigenia del Estado, la seguridad ciudadana. Quien es investido de autoridad tiene como primera obligación entenderla. La autoridad ejercida como simple posibilidad de mando nos conduce a lo que hemos convenido en llamar autoritarismo. La autoridad ejercida en el entendido pleno de su significado, inclusive en su significado semántico, tener autoridad significa la confianza, significa tener la confianza, inspirarla y mantenerla. Es este concepto de autoridad condición indispensable para que, junto con lo anteriormente señalado, pueda lograrse el ideal del Estado: la vida ciudadana sustentada en el más amplio concepto de seguridad, la seguridad de la vida, la seguridad de la paz, la seguridad del sustento, la seguridad de la dignidad. Estas son partes del tema general de esta intervención, pero hay otra parte que cierra la pinza del Estado. No puede reclamarse derecho si no se es capaz de cumplir con obligación. Ningún Estado podrá sostenerse si convierte el derecho en privilegio, en ausencia de cumplimiento de la obligación.
No hay seguridad ciudadana sin derechos, sin respeto a estos derechos y sin autoridad capaz de hacerlos valer. Esta es, en todo caso, la tarea y, en todo caso, el desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subprocurador García Cervantes, por su intervención. Siempre resulta estimulante oír a un alto funcionario del Ministerio Público referirse con el énfasis con que usted lo ha hecho a la preservación del marco jurídico, a la protección de derechos, entendido ese marco jurídico en su más alta expresión como bloque de constitucionalidad. Ese concepto anidado en otros países fuertemente desde hace algún tiempo y que estaba ya en la circunstancia solamente de nuestra cultura jurídica, que afortunadamente ha sido tomado por la Suprema Corte de Justicia y afirmado por ella. Tenemos ahora un estatuto mucho más rico, el estatuto que se congrega en ese bloque de constitucionalidad, que es una novedad importante para nuestra reflexión jurídica y también resulta, me parece, muy conveniente y plausible hacer el rechazo que usted acaba de hacer de cualesquiera tentaciones de autoritarismo en aras del cumplimiento puntual de la ley, lo cual no implica declinación de los deberes del Estado de proveer condiciones de seguridad. Hemos recibido en esta mesa cierto número de preguntas, me acaban de llegar algunas todavía. No las he seleccionado, no creo que dentro de mis facultades de moderador quede la selección y la censura de preguntas, más bien las paso a sus destinatarios y serán ellos quienes puedan o no abordarlas según lo estimen conveniente. En todo caso, lo conveniente será que lo aborden en un breve tiempo, porque tenemos, como ustedes saben, 10 minutos, se me ha dicho que hasta 12, pero 10 minutos en principio. Estos dos van casi por mi cuenta, los dos adicionales, pero no más que eso, para contestar a todas las preguntas. Así que yo me permito solicitar a los señores ponentes que lo tomen en cuenta y que si lo desean puedan hacer alguna referencia brevísima a las respuestas correspondientes a esas preguntas. Yo pasaré todavía algunas más hasta donde sea posible manejarlas. Quizá lo podríamos hacer según el mismo orden de presentación de las exposiciones. Señor ministro Aguilar Morales, ¿sería usted tan amable de iniciar? Sí, cómo no, gracias. Con la brevedad que se impone por el tiempo que nos limita, me puedo referir a estas dos preguntas de manera muy breve, en el sentido de que cuáles son los parámetros y criterios para diferenciar las restricciones por parte de las autoridades en sus diversos órdenes. Cuando la Suprema Corte habló de restricciones a los derechos humanos, se refirió específicamente a las que están señaladas en la Constitución y de acuerdo con el artículo 1 constitucional. La propia Convención Americana, lo señalaba yo, establece esa posibilidad siempre y cuando estén establecidos los requisitos para ello. Creo yo que las restricciones a los derechos humanos en nuestro país solo pueden darse con las restricciones que la propia Constitución establece y que desde luego es una ley en sentido formal y material, pero no en ninguna otra norma jurídica. ¿Cuáles son los derechos humanos insuspendibles? Me preguntan. Pues creo que eso lo responde perfectamente el propio artículo 29 constitucional. En su segundo párrafo hace una enumeración cuidadosa de todos los derechos que, de decretarse una suspensión de garantías, no podrán suspenderse, como el derecho a la vida, los derechos políticos, la prohibición de la esclavitud, en fin, una serie de derechos que están ahí claramente definidos. Y finalmente, me comenta alguien que si no debería interpretarse las palabras seguridad pública y paz social en un solo término llamado orden público. Bueno, pues son cuestiones conceptuales que se pueden manejar de muchas formas, de muchas maneras, se pueden atribuir distintas extensiones o significados a estas palabras y yo creo que eso va a ir dependiendo de la conformación
en la que las instituciones jurídicas se vayan desarrollando o los criterios de la Suprema Corte lo vayan definiendo. Y finalmente, si no está confundiendo, por ejemplo, dice aquí el gobierno, la palabra represión con prevención, bueno, pues son cuestiones que si llegara a existir un caso concreto en la Suprema Corte, seguramente podría yo pronunciarme al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro. ¿Querría el señor ministro Saldívar Lerdo de la Rea responder a alguna de las preguntas que se le han dirigido? Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Gracias, don Sergio. Primero, se me hacen dos preguntas, directa o indirectamente relacionadas con el tema del arraigo. Ofrezco anticipadas disculpas, pero este es un tema que próximamente se verá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y no podría yo en este momento adelantar mi criterio, so riesgo de que después se me pidiera que me declarara impedido, cosa que no pienso hacer en este asunto tan importante. Después se me pregunta cómo podemos determinar que una prueba es ilícita en el caso de pruebas supervenientes. Creo que esto hay que ver el caso concreto. Las pruebas supervenientes también tienen que ser pruebas lícitas y tienen que cumplir con los parámetros y las reglas legales y constitucionales. No creo que haya ninguna diferencia en esencia, pero habría que ver cada caso concreto. Y por último, se me pregunta cuál es, en mi opinión, o mi postura respecto al criterio que plantea la posibilidad de que las personas jurídicas colectivas gocen de derechos humanos. Me parece que toda esta problemática que se ha generado es una problemática que no tiene realmente una trascendencia y se deriva del lenguaje que usó la Constitución. La Constitución llama derechos humanos a lo que realmente debió haber denominado derechos fundamentales, que son los derechos humanos constitucionalizados. Y como en español tenemos una misma expresión para derechos humanos en cualquiera de las vertientes que derechos humanos se puede utilizar como un valor moral, como un derecho humano internacional, como un derecho humano constitucional, pues nos genera muchos problemas que en otros países no hay. En mi opinión, si las personas morales o personas jurídicas tenían garantías individuales, como les llamaba antes la Constitución, que realmente eran derechos fundamentales, también tienen lo que ahora la Constitución llama derechos humanos. Sería hasta cierto punto absurdo que un avance tan importante en la protección y defensa de los derechos dejara a los centros de imputación, que son las personas jurídicas, sin ninguna defensa constitucional. Cuando la Constitución habla de derechos humanos, no le dé esta connotación que son aquellos que tiene la persona por el hecho de serlo, etcétera. Habrá muchos que tengan esta connotación, pero otros no. Lo que la Constitución determina es derechos fundamentales que son derechos humanos constitucionalizados, de tal suerte que, en mi opinión, no hay ninguna diferencia para que las personas morales o personas jurídicas colectivas puedan ser titulares de derechos humanos tal como los entiende la Constitución. Ya en tratándose de derechos humanos internacionales, no tengo tiempo, pero hay un debate en distintos tribunales y la doctrina si las personas morales o jurídicas tienen o no derechos humanos, y esta es una cuestión controvertida sobre la cual no tendría tiempo de pronunciarme. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, señor ministro. Don Víctor Abramovich, si es tan amable. Muy breve. Tengo tres. Una es, ¿qué políticas públicas en específico son adecuadas para lograr seguridad ciudadana en América Latina? Creo que es una pregunta que podría llevar mucho tiempo, pero simplemente plantear que uno de los objetivos de un instituto como el que integro es tratar de mostrar algunas experiencias exitosas de política. Y yo creo que en América Latina, así como planteaba fracasos en grandes reformas estructurales, sí hay algunas líneas de política que han sido importantes. Por ejemplo, en reducción de la criminalización de ciertos conflictos sociales. Pensemos, por ejemplo, en los cambios en legislación en materia de niñez o en incorporar en la agenda de seguridad temas que antes no eran considerados como temas de seguridad, por ejemplo, los temas de violencia de género, que se veían como cuestiones
del ámbito familiar y no de la agenda de políticas públicas. Y también hay algunas estrategias importantes de reducción de violencia institucional, que creo que es clave para toda la problemática que estamos discutiendo. La segunda pregunta es más complicada todavía. ¿Usted considera, dado los tremendos contextos de violencia y inseguridad en amplias partes del territorio mexicano, se justificaría la utilización del estado de excepción a través de las Fuerzas Armadas? Bueno, no tengo ninguna posibilidad de contestar esto en términos jurídicos. Yo creo que un poco el planteo que surge de lo que se está discutiendo es la seguridad como política pública piensa también en resultados, y qué objetivo se buscó con la incorporación de Fuerzas Armadas en determinado control territorial. O sea, esto generó reducción de la criminalidad, generó reducción de la capacidad operativa de los grupos de crimen organizado, qué impacto tuvo en términos de violencia. Creo que eso es lo que hay que discutir para saber si era correcto o incorrecto la incorporación de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. La última cuestión es qué opina sobre el espionaje de un Estado hacia la ciudadanía de otros Estados. ¿Lo considera una violación a los derechos humanos? Bueno, obviamente el espionaje por fuera de la ley de un Estado hacia sus ciudadanos es una violación de derechos humanos, y el espionaje de un Estado sobre los ciudadanos de otro Estado también lo es. Ustedes saben que hay un debate que se ha dado también coordinadamente en los países de Mercosur ante Naciones Unidas respecto de operaciones de espionaje ilegal de los Estados Unidos sobre algunos de los países del Mercosur. Y yo creo que esto claramente es una muestra de cómo funciona esta idea de límites, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En algún momento se planteó que muchas de estas acciones de inteligencia tenían que ver con el marco de la lucha antiterrorista, pero ahora algunas de las cosas que se han descubierto es que parte del espionaje tenía que ver con el funcionamiento de empresas brasileñas, por ejemplo, la empresa brasileña de petróleo, lo cual claramente marca que la argumentación, la justificación no tenía nada que ver con este punto. Y ahí yo diría hay una posición clara de los gobiernos de Mercosur en el ámbito de Naciones Unidas y en otros foros de considerar eso una violación de su soberanía, pero también de los derechos humanos de sus ciudadanos. Muchas gracias, don Víctor. En este momento no tenemos más preguntas y no habrá momentos posteriores para reunirlas. Por ello hemos agotado el orden del día. Yo quiero reiterar mi agradecimiento, el mío personal, si me permiten ponerlo en primer término, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el honor que me han conferido al designarme para moderar esta mesa estupenda, gracias a la integración que tiene con sus ponentes. Deseo también agradecer al público asistente esta presencia numerosa y atenta para escuchar reflexiones en torno a temas primordiales. Agradecer también a los señores ponentes sus reflexiones, sus aportaciones tan valiosas y expresar mi complacencia por no haber escuchado en esta mesa ninguna opinión en el sentido de que debemos optar por los derechos humanos o por la seguridad pública ciudadana, nacional o humana. Necesitamos ambas cosas con igual exigencia. De hecho, si no tuviéramos seguridad no podríamos disfrutar de los derechos humanos. En rigor, la seguridad es un derecho humano reclamable, pero también debemos exigir que en el marco de nuestras libertades se nos garantice esa seguridad y se nos asegure el imperio de los derechos humanos. En ocasiones, en circunstancias como las que enfrenta México, circunstancias difíciles desde hace ya un buen número de años, la sociedad conmovida, irritada, exasperada o desesperada, se plantea una antinomia, un dilema. ¿Qué queremos? ¿Tener seguridad? Entonces prescindamos de los derechos humanos. ¿O queremos salvaguarda de los derechos humanos? Olvidémonos de la seguridad. Este es un falso dilema que por fortuna no ha aparecido en esta mesa. En esta mesa se ha asegurado justamente lo contrario, como me parece es pertinente, seguridad y derechos humanos. No abandono de la una en aras de la otra. Bien, esta es mi reflexión, que tiene la virtud de ser muy breve. Suelo ser breve en mis planteamientos. Qué bueno que he podido hacerlo ahora también y no abusar más de su tiempo. Muchas gracias, ponentes y público. Muchas gracias, Cortes.
Gracias a los integrantes de este tercer panel. Agradecemos a todos ustedes su presencia y retomamos estos trabajos en punto de las 16:15. Panel número 4, derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa. Tensiones, desafíos y una mirada comparada. Gracias.